Procedimiento de práctica. Asignatura Integración Clínica Patológica, Práctica 1, formato SOAP y ABCD. Contenido temático, documentación del proceso de atención nutricia en el ámbito hospitalario, nota médica nutriológica jerarquizada en formato SOAP. Aplicación en la semana 3 de presentación, 1 de octubre del 2020. El objetivo de la práctica es realizar una nota nutricional en los formatos ABCD y SOAP para un paciente ambulatorio u hospitalizado. Los recursos necesarios para la práctica se van a adaptar a través de material reciclado o disponible en casa. Es necesario contar con un portaexpediente, cinta métrica, báscula con estadímetro, plicómetro y vernier. Los alumnos deben de portar uniforme completo y cabello amarrado para la realización de la práctica. El procedimiento de la práctica consta de la parte 1, donde se realiza la nota ABCD, y la parte 2, donde se realiza la nota formato SOAP. Los procedimientos de la práctica. Primer paso. El primer paso consta de realizar el lavado de manos. Para realizar el lavado de manos, dentro de del manual de prácticas, incluye una infografía sobre la técnica de lavado de manos aprobada por la OMS. En esta infografía habla de la duración que debe de tener el lavado de manos y el procedimiento donde después de enjuagarse las manos y untarse el jabón se tiene que frotar palmas, dorsos, dedos y uñas de las manos, de acuerdo al procedimiento que viene enlistado en la infografía. Para después de frotar y remover los residuos, volver a enjuagarse las manos y secarlas, listas para que sean seguras al momento de tocar al paciente. En el segundo paso de la elaboración de la práctica, el paciente va a realizar la presentación, el estudiante va a realizar la presentación con el paciente, además de explicar los procedimientos a realizar y la entrevista para conocer los aspectos relacionados a la salud o enfermedad presentes y pasados, así como los síntomas nutricionales que se hayan presentado. La presentación con el paciente o el primer contacto con el paciente va a incluir la presentación, la explicación de procedimientos a realizar y la entrevista con el paciente. Aquí podemos observar que primero se lava las manos el personal de salud para después hacer la presentación y explicar procedimientos que se van a realizar, además de los datos necesarios para elaborar una historia clínica nutricional a través de condiciones clínicas y antecedentes. Después de este procedimiento, el siguiente paso es la toma de medidas antropométricas. Se realizarán distintas tomas: peso, estatura, plicometría y circunferencias. Para la toma del peso corporal, nuevamente, cada procedimiento que se realice se tiene que explicar al paciente el procedimiento
la técnica con la que se hace el procedimiento para seguridad del paciente. En el caso de la toma del peso, hay que tratar de tomar el peso siempre en las mismas condiciones, con la menor cantidad de ropa posible, de acuerdo a lo que se observa en el video, y tomar la medición del peso corporal. Para la toma de la estatura, el sujeto, de acuerdo a lo que vemos en este video, el sujeto está en posición de pie, con glúteos pegados a la pared, abertura en los pies con los talones pegados. Se pone la cara en la posición del plano de Frankfurt, como se observa de este lado. Realiza una inspiración el sujeto y se toma la medición de la estatura. Recordemos que todo este procedimiento se debe de documentar en los formatos definidos para la práctica. El tercer paso de la antropometría es la medición de la circunferencia de cintura y de cadera. Cada procedimiento debe de ser realizado a través de una entrevista previa y explicación del procedimiento al paciente. Para obtener la medición de la cintura, de la circunferencia de la cintura, el sujeto debe de estar de pie, brazos colocados en forma de cruz en el pecho. Toma una inspiración para medir el diámetro de la cintura. Se documenta. Para la medición de la circunferencia de la cadera, nuevamente la posición erguida, brazos cruzados en el pecho, y la medición se toma en la parte más prominente de los glúteos. Nuevamente se toma la medición y se documenta. La medición de los pliegues cutáneos. Vamos a observar este video. Lo primero que está haciendo es identificar los puntos donde se van a realizar las mediciones. Pliegue cutáneo subescapular en la parte inferior de la escápula. El pliegue supraespinal. Aquí hace una medición para determinar la línea media para el pliegue abdominal.
En este video está mostrando todos los pliegues eh, para, para tomar medición. Sin embargo, como sabemos, en el paciente hospitalizado únicamente utilizamos pliegue cutáneo tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco. Está tomando la medición del punto medio entre el acromion y el húmero. Marca el punto bicipital y marca el punto tricipital para la toma del pliegue. Marca la parte inferior de la escápula para la toma del pliegue subescapular. Después, con el plicómetro toma las mediciones de los pliegues. Y finalmente las mediciones de los diámetros. Diámetro de la muñeca, diámetro del fémur, del tobillo, aunque ocuparemos únicamente circunferencia media de brazo. Entonces, en el paso tomado en donde se toman las mediciones antropométricas, se realizará la toma de peso, talla, circunferencia media de brazo, circunferencia de muñeca, perímetro de cintura y de cadera, y pliegues cutáneo bicipital, tricipital, subescapular, suprailíaco y anchura de codo. Posteriormente se darán las conclusiones y recomendaciones al paciente, además del llenado de los formatos SOAP y ABCD, anexos a la práctica. El caso clínico que se utilizará para la realización de la práctica viene contenido en la parte 2 para la realización de la nota SOAP. Incluye también la práctica, la infografía sobre la técnica de lavado de manos y los anexos. Tenemos el anexo 1, que es el formato ABCD, y el anexo 2, el formato SOAP. Las actividades y reportes de la práctica deberán de demostrar gráficamente el procedimiento correcto del llenado de la nota clínico-nutricional en el expediente clínico. Dentro de esta tabla tenemos los puntos que debe de llevar la práctica. La técnica de lavado de manos, donde tendrán que anexar evidencia fotográfica, la presentación, entrevista y explicación del procedimiento con el paciente. Nuevamente hay que anexar evidencia fotográfica, toma de mediciones antropométricas con evidencia fotográfica, además del llenado del formato ABCD y del formato
SOAP que vienen contenidos en los anexos 1 y 2. Esta actividad se cargará en la plataforma Blackboard, en entregables y tareas, en la semana 3, en el entregable de la práctica número 1, en formato PDF. La forma de evaluar la práctica será a través de una rúbrica. En esta rúbrica tiene contenido los pasos de la práctica. El paso número 1 es la técnica de lavado de manos, donde se evaluará la técnica adecuada de acuerdo a la infografía. Tenemos 4 puntos a evaluar. El inicio, que es el remojo y la colocación del jabón. La parte 2, que sería frotar las manos completas para, para quitar la mugre. En la fase 3, que es el enjuague de las manos, la fase 4, el secado de las manos. Todos estos puntos son los que debe de contener su actividad a entregar dentro de la evidencia fotográfica. En el punto número 2 de evaluación es la presentación, entrevista y explicación del procedimiento con el paciente. Nuevamente, deben de agregar su evidencia fotográfica en su entregable. La toma de mediciones antropométricas se evaluará el peso corporal, la estatura, la toma de circunferencias y pliegues cutáneos a través de la evidencia fotográfica cargada, anexada a a su reporte de actividades. El formato SOP, que es el anexo número 1, en la evaluación antropométrica, bioquímica, clínica y dietética, y el formato SOAP, que incluye también el anexo número 2, donde se debe de interpretar la presentación del paciente, parámetros subjetivos, objetivos, análisis y plan. La rúbrica se va a calificar a través de estos criterios. Entonces, la técnica de lavado de manos va a tener un valor del 10%, la presentación, entrevista y explicación del procedimiento 10%, la toma de mediciones antropométricas 20%, el formato ABCD 30% y el formato SOAP 30%. Cada uno de estos criterios se va a calificar en base a los niveles de rendimiento, donde el nivel principiante corresponde a un 25% de la calificación de ese criterio, el competente un 50%. Aquí vienen incluidos los criterios que se calificarán de acuerdo a los niveles de rendimiento, muy competente 75% y sobresaliente el 100%. Finalmente, les voy a mostrar un ejemplo de la realización de la práctica número 1. Las actividades para reportar dentro de la práctica nos indica la práctica que debemos de hacer una serie de actividades y que se debe de evidenciar fotográficamente la realización de esas actividades, además de la entrega de los formatos ABCD y SOAP. En este caso, en este ejemplo, tenemos el primer paso, que es la técnica de lavado de manos, donde se observa que está utilizando este estudiante los pasos de acuerdo a la infografía, desde el enjuague, frotar las manos y el enjuague de las manos. Entonces, en la rúbrica viene especificados los pasos que se van a evaluar, que es a través de toda la infografía, que se deben de agregar como evidencia fotográfica. En el paso número 2, la presentación del paciente. Tenemos aquí un ejemplo de la evidencia que generó la realización de esta práctica, de la presentación del paciente, la explicación de los procedimientos que se van a realizar, eh, la toma de mediciones antropométricas, la toma del peso. Aquí indica qué posición tomó el paciente para la toma de peso correcta, al igual que la toma de estatura, la circunferencia del brazo, circunferencia de muñeca, circunferencia de cintura y cadera, plicometría, anchura de codo,
Aquí este paso de la entrevista nosotros lo vamos a juntar con la presentación y la explicación del procedimiento. Y los anexos 1 y 2. Los anexos vienen correctamente contestados a través de evaluación antropométrica, el ABCD, evaluación antropométrica, bioquímica, clínica y dietética, y del formato SOAP, parámetros subjetivos, objetivos, análisis y plan.